de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo en el Evangelio de Lucas, vamos a ver una palabra en el Evangelio de Lucas, dice en el capítulo 9, versículo 21 al 25, vamos a ver, dice Jesús anuncia su muerte. ¿Qué es lo que anuncia Jesús? Dice su muerte, pero antes de que anuncia su muerte, hay una confesión ahí de Pedro que habla del versículo 18 al 20. Nosotros vamos a estar viendo cuando Jesús anuncia su muerte, el versículo 21 al 25. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Todos juntos vamos a leerlo. Dice: pero Él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gane todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, hasta que vean el reino de Dios. Damos gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús, para la gloria y alabanza de su santo nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, toma el control una vez más y que tu nombre sea glorificado en esta hora, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Siéntese. Vamos a ponernos cómodos. Siéntete, Juan. Siéntate. Vamos a ponernos cómodos. Hoy vamos a escuchar la palabra. ¿Verdad? Gloria al Señor. Vamos a escuchar qué nos dice el Evangelio de San Lucas, lo que escribió Lucas a través de la ayuda del Espíritu Santo, lo que escribió. Y dice ahí que Jesús anuncia su muerte, se lo anuncia cuando estaba con los discípulos, le dice, por eso le dijo al principio que Jesús le dice a ellos la confesión de Pedro, porque les hace una pregunta a Jesús a ellos. Dice, lo vamos a leer el 18, versículo 18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaba con los discípulos, los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros qué dicen que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, eres el Cristo de Dios. Solamente Pedro le respondió, le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y en otras palabras y en otras partes de las Escrituras encontramos que Jesús le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, Pedro, te lo reveló el Espíritu de Dios. ¿Quién soy yo? Porque los otros discípulos dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres Elías, dicen que aquello, pero Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, en otro versículo dice ahí la palabra de Dios, que Jesús le dijo, no te lo revelaron, no te lo dijo carne ni sangre, te lo dijo el Espíritu Santo. De ahí entramos entonces donde Jesús dice que anuncia su muerte y le dice a sus discípulos, pero Él les mandó, dice, que a nadie dijesen esto, y esto les encargándoselo rigurosamente, y diciéndole,
Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es lo que le estaba anunciando Jesús a sus discípulos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, se salvará. Lo que estaba diciendo en el versículo 24, Jesús dice lo que él iba a padecer, iba a cargar su cruz el Señor Jesucristo. Ya estaba preparada su cruz para cargarla. Por eso Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí, esta la salvará. Y en el versículo 23 encontramos lo que le dice Jesús también, le dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lo que Jesús estaba diciendo en este versículo 23, diciéndole a aquellos discípulos, Jesús iba a cargar su cruz. Iba a cargar su cruz hasta la muerte, como dice la palabra. Y nos vamos a enfocar en el versículo 23, lo que le dijo a sus discípulos. A cada uno también nos dice el Señor que nosotros tenemos que cargar nuestra cruz con Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra, si tú quieres ser salvo, entonces tú también vas a tener que hacer lo mismo que voy a hacer yo. Se lo estaba anunciando, por eso Jesús anuncia su muerte con sus discípulos. Pero Jesús le dice en otras palabras que estamos viendo en el versículo 23, si alguno quiere venir a mí, si alguno de ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, tenía ahí con ellos, ¿verdad? Los 12. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Porque Jesús iba a tomar la suya. Era una muestra para los discípulos que tenía que hacer después de que Él resucitara de entre los muertos. Porque Jesús le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, muera y al tercer día resucite. Es necesario, pero necesario que tome su cruz. Y el que quiere venir a mí, en pos de mí, dice, la tiene que tomar. Y es tan importante para nosotros tomar nuestra propia cruz y seguir a Jesucristo. Sabemos que la cruz de Dios, que Él fue cargando ese madero, sabemos que esa cruz también, todo el peso, todas las aflicciones, todas las situaciones que Él pasó en la cruz del Calvario para llevarla, todo lo que Él pasó también en su ministerio, también nosotros debemos de pasarla. Por eso Jesús dice, todo aquel que quiera tomar mi cruz o su cruz, tómela y sígame. Sígame. Y vamos a sentir ese mismo peso diferente de nuestra vida siguiendo a Jesús. Se dice que el Evangelio, como dicen mucho, pues el Evangelio lo han tomado muy ligeramente, lo han tomado muy light, tranquilo, lo han tomado muy relajante, lo han tomado en una forma tranquila, que no pasa nada. Porque ahora le llaman en otras denominaciones, ahora sí voy a decir en otras palabras, en otras sectas que hay también que salieron, le hablan diciendo que ahora sí que todo es tranquilo, no pasa nada, no vas a tener problemas, todo va a ser tranquilo. Pero Jesús le dice aquí a sus discípulos, y también nos dice a nosotros, todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y al tomar la cruz de Jesús vamos a saber verdaderamente lo que es un verdadero evangelio. Un verdadero evangelio es pasar lo que Jesús había pasado. Pasar situaciones en nuestra vida. Pero dice Jesús aquí en la palabra, que nos está dando una promesa, dice la palabra de Dios, que si nosotros perdemos la vida por causa de Él, vamos a ser salvos en Cristo Jesús. Vivirá, tendrá salvación por causa de Jesús. Los discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo, como hemos visto aquí, como vemos, cada uno de ellos tomó su cruz cuando Jesús
murió y resucitó el tercer día. Y cada uno de ellos fue tomando su cruz después de que Jesús resucitó. Porque de ahí vemos que ellos empezaron, ahora sí, tomar su cruz. En el libro de los Hechos ellos empiezan a hablar de Jesús, empiezan a hablar de la palabra tomando su propia cruz. Por eso Jesús fue certero en decir: si ustedes también quieren ser mi discípulo, tomen su cruz y síganme. Amén. Y al tomar la cruz del Señor son cosas que van a venir a nuestra vida. Por eso les decía que hoy el Evangelio lo han vuelto muy tranquilo, muy relajante, y al creyente lo tienen tranquilo y muy relajado, que no va a suceder nada, que no va a pasar nada. Eso ya está, en otras palabras, han torcido la palabra, porque eso es mentira. Yo ayer les decía, todo aquel que se les dice a la persona: ven a Jesús y tu vida va a cambiar, sí va a cambiar, va a salir de esa situación que tienes. O sea, en otras palabras, Jesús te va a ayudar, sí, te va a ayudar. Pero tu vida, dicen algunas personas, que el Evangelio, al hablarlo, le dice que va a ser diferente. Y eso es una mentira. No va a ser diferente. La vida del cristiano va a ser diferente, pero cargando su cruz. Y cuando cargas tu cruz vas a sentir que al haber pensado que aquella persona que te dijo que iba a ser diferente, no, va a ser diferente en tu manera de vivir. Va a ser diferente en tu manera de pensar. Va a ser diferente tomando esa cruz, pero vas a tener problemas, vas a tener situaciones en tu vida. Y entonces vas a decir: parece que estabas mejor allá, porque allá afuera no tenía problemas. Por eso Jesús dice en la palabra: el que quiera tomar su cruz, sígame, o mi cruz, sígame. Y vas a ver lo que es un verdadero evangelio. Vas a ver lo que es una verdadera palabra. Vas a saber lo que es seguir a Jesús. Vas a pasar muchas cosas en este mundo. Por eso Jesús fue claro con sus discípulos: toman su cruz. A los 12 ahí estaban. El que me quiere seguir, tome su cruz y sígame. El evangelio no es fácil. Pero dice de la palabra de Dios, como lo hablamos ayer, pero Él te da esa paz en medio de crisis, en medio de situaciones, en medio de problemas. Él te da esa paz, pero tú sigues cargando esa cruz. Sigue cargando esa cruz, porque es lo que te llamó, y nos llamó el Señor a cargar la cruz. No te mandó a llamar para que vivas un evangelio diferente, un evangelio light, un evangelio tranquilo, que solamente hablan de otras cosas, torciendo la palabra. Jesús, si le hubiera dicho a sus discípulos en ese momento: el que quiera tomar su cruz, que me siga, y la vida va a ser fácil para ustedes. No van a tener problemas, no van a tener situaciones en su vida, no van a ser perseguidos, no los van a matar. No, Jesús fue claro: el que quiera tomar mi cruz y su cruz, sígame. Pero eso sí les dijo Jesús: van a pasar problemas, situaciones durante su vida predicando la palabra. Es muy diferente el evangelio, lo que hablaba Jesús, a lo que hoy se habla, lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo, a lo que hoy se predica en las iglesias. Es muy diferente. Entonces si nosotros también queremos tomar esa cruz de Cristo Jesús, prepárese, porque vienen cosas a la vida de nosotros que ni esperamos. Vienen cosas en la vida de nosotros que no estamos esperando, porque vamos cargando esa cruz. Y tenemos que cargarla, como dice la palabra de Dios: todo aquel que quiera perder su vida por causa de mí, la va a tener en salvación y vida eterna. Dice la palabra de Dios: si la pierdes por causa de mí, vas a ser resucitado o vida eterna. Si la pierdes por causa de mí. Pero si la pierdes sin causa de Él, ¿a dónde vas a ser?
¿O a dónde vas a ir? ¿O a dónde vas a estar en los tiempos cuando todo esto se termine? Cada uno de los discípulos tomó su cruz, excepto uno que fue el que lo traicionó. 11. Y después volvieron a completar los otro más. Cuando Judas se ahorcó, los discípulos tomaron a otro más con la ayuda del Espíritu Santo y se unió otro más. De ahí, el último dice que en la palabra fue el apóstol Pablo, dice, yo fui el último de los abortivos ahí como un abortivo. Por misericordia, a mí se me apareció y fue, en otras palabras, fue cambiada su mente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también tomó su cruz del Señor y la cargó. Nosotros vemos cómo padeció este hombre Pablo, los discípulos también. Y si vemos en la palabra aquí lo que está hablando, tomen su cruz y síganme. Cuando iba a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando iba a ser crucificado, en la palabra encontramos que cuando Él iba a ser crucificado, iba cargando su cruz, el Señor Jesucristo. Vemos que Él había sido golpeado, como lo profetizó el profeta Isaías. Su cara desfigurada. Su rostro era hermoso, pero fue desfigurado de tantos golpes, de tantos latigazos. Todo eso, ella iba golpeado cuando tenía todavía preparada su cruz para cargarla así hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Pero vemos allí en los pasajes, en la Biblia, que encontramos a alguien cuando ella iba cargando su cruz. Ya no podía porque iba totalmente lastimado a su cuerpo. Iba desfigurado, azotado, golpeado. Y vemos en las Escrituras que por ahí aparece ahí un hombre que se llama Simón de Cirene, que cuando él iba a cargar su cruz, los romanos le dijeron: ¡hey, tú ven para acá y ayúdales a cargar la cruz a él! ¿Él que tenía que ver? Simón de Cirene. Dice la palabra que él venía del campo de trabajar, pero sí tuvo que ver algo ahí. La misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre, Simón de Cirene, se convirtió en el trayecto de cargar su cruz hasta donde él iba a ser crucificado. En ese trayecto se convierte en Simón de Cirene y vio la compasión del Señor y la misericordia del Señor a la vida del Simón de Cirene, porque él cargó esa cruz también, Simón de Cirene. Y ese hombre, al trayecto de llevando la cruz, fue convertido, dice la palabra de Dios. Y al convertirse Simón de Cirene, que era un hombre que no tenía nada que ver ahí en esa crucifixión con Jesús. Pero ahí está la misericordia de Dios. Sí, amén. Y ese hombre que se convierte al cargar esa cruz, dice la palabra que su familia también se convierte. Vemos a sus dos hijos, a Rufo y a Alejandro. ¿Y sabe quién lo presenta a ellos? Y a su madre también, a su esposa de Simón de Cirene se convierte. Y son grandes servidores para el Señor, cargando su cruz ellos también. La esposa de Simón de Cirene, su hijo Rufo y Alejandro son convertidos por causa de Simón de Cirene. Y lo presenta Pablo. Pablo los conoce a Simón de Cirene, a Rufo y Alejandro, porque eran colaboradores de él, y a su mamá también. Y Pablo conoce a la madre de Rufo y Alejandro. ¿Quieren verlos a dónde están? Pablo dice que presenta a la madre de Rufo y Alejandro y los saluda. Vaya a Romanos capítulo 16. No, Lucas 26, Lucas 23, versículo 26. Y después nos vamos a Romanos 16.